Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Muy bien, creo que habíamos quedado en este cuadro de John Whistler, Sí. que le Sí, Sí, el puente. que vivió en Francia durante mucho tiempo y creo haber contado la anécdota de, con otro pintor, Ruskin, que a la vez era crítico y que estaba completamente sorprendido con la circunstancia de que cobrara en esa época 200 guineas. La guinea era una moneda de oro más o menos de una pulgada. Entonces, yo voy a repetir la anécdota que le parecía completamente increíble que pidiera por tirar pintura a la cara del público, en este caso al lienzo, algo así como 200 guineas. Entonces, Whistler instauró una querella por difamación y el juez del caso generó risa en el auditorio con el típico humor inglés cuando preguntó en qué parte de la pintura está el cuadro. Está el puente, perdón. El caso terminó entonces, se le reconoció a Whistler una compensación de lo que es hoy un cuarto de peñique. Esto me parece muy interesante porque no sé si ustedes han tenido, después de mucho tiempo de estar familiarizado con alguna imagen, no sé si eh, después reconocen otra cosa. A mí recientemente me ocurrió, he debido traer la imagen, pero la pueden, no sé si ustedes han visto el logo de leche La Alquería. No. ¿Sí? no, El logo de leche La Alquería es en rojo y blanco. Ujú. Yo ese logo lo he visto infinidad de veces, pero nunca había detallado que el blanco tiene la figura de una vaca. Una vaquita, sí. Esa vaca yo no la había visto en toda la historia de la empresa, que lleva más de, ese logo tiene por lo menos 30 años, Mm. y nunca había visto la vaquita. Veía un rojo y un blanco, pero no sabía a qué Ujú. no sabía a qué se estaba refiriendo. Y es un asunto que se usa mucho en publicidad. En publicidad es muy frecuente que se acuda a lo que se llama el conocimiento de trasfondo de la persona para que pueda identificar, en este caso, la vaca o no lo haga. Entonces, esto lo que nos parece aquí muy chistoso de que el juez haya preguntado dónde está el puente, y para nosotros resulta muy claro dónde está el puente, no es un caso del todo extraño. Eso tiene Ujú. que ver con lo que hablábamos hace unos días a propósito del carácter activo de la percepción. Nosotros no percibimos el mundo simplemente como el mundo se nos presenta, sino que nosotros procesamos imágenes del mundo de acuerdo a muchos intereses. Entonces, en mi caso personal, con ese logo de la alquería, yo no había visto la vaca sino hasta hace muy poco tiempo. No sé si es otro Ujú. logo pronto para Ima, que pues puse un ejemplo muy de Colombia, pero yo creo que en Argentina debe haber ejemplos parecidos. No, pero Pero voy a poner sí, claro, sí, también.
voy a poner otro ejemplo. No sé si ustedes han visto el logo de FedEx, la empresa de correos. Sí, ¿Sí? ¿Ustedes han visto la flecha que hay en el logo? No, yo no me he dado cuenta. yo tampoco. Entonces, de pronto Rosarito, que tiene a FedEx tan cerca, si tú has identificado la flecha del logo. Creo que sí, pero ahorita no me recuerdo. ¿Ves? Vas a ver ¿No te has fijado? la próxima vez que vean el logo de FedEx, se van a acordar de mí y van a Más bien, aparece la flecha y es algo que dice, uy, pero ¿cómo diablos yo llevo tanto tiempo viendo el logo de FedEx o el logo de la alquería y nunca me había percatado de la vaca? O, Sí, como ¿Pueden ver el logo? ¿Pueden ver el logo de FedEx? sí, está entre la E y la X. eso, ya lo viste, pero lo habías visto antes. Sí, El que lo viene había por detrás. visto, pero no me acordaba. Yo Bueno, nunca lo había visto. ¿ves? Yo la verdad que no lo reparé, no reparé nunca en eso. Eso. No, yo Aquí está, pero Lo que quiero con no reparé nunca. Lo que quiero mostrar con este par de ejemplos es que no es tan descabellado que el juez haya preguntado en qué parte de la pintura estaba el puente. Entonces, a mí me parece muy importante iniciar con esta reflexión hoy, porque es una manera de entender el problema del impresionismo. Inicialmente, ustedes me han oído explicar el impresionismo, el término, en términos de una impresión subjetiva que se pone en el lienzo para que el espectador sienta lo que el pintor pudo haber sentido en un momento dado. Pero eso tiene que ver también con todo un cuestionamiento acerca de lo que significa percibir. De hecho, todo el arte está confrontado con ese problema. Y no solo con los impresionistas, sino en el pasado. Pero dijéramos, en esta época se hace muy evidente la relación de percepción, en particular con elementos tan complejos como los colores. Entonces, en esta sesión de hoy, que pues es la cuarta sesión de nuestro conversatorio, yo quiero hacer una presentación, como ha sido el espíritu de estos días, una presentación muy global del impresionismo, y hice la propuesta de continuar con un ciclo de 4 sesiones en el mes de noviembre, donde pudiéramos ya entrar en el análisis y el comentario de la obra de 4 pintores, que va a ser, ya con ese contexto que hemos puesto ahora, pasar a algo más específico y puntual sobre la obra de 4 pintores. Estoy pensando en particular en Cézanne, en Degas, en Van Gogh y en Monet, pero con unos aspectos que la complejidad de la presentación y el tiempo que le hemos dedicado, pues no nos ha permitido incursionar en esas otras fuentes de riquísima inspiración pictórica para poder analizarlas en más detalle. Entonces yo les envío la propuesta. Tenemos entonces para hoy lo que sería la presentación final de lo que ocurre con el neoimpresionismo y las repercusiones. Este es un cuadro de la época impresionista de Van Gogh que pues me interesa que veamos en el transcurso del conversatorio con más detalle. Pero lo que quiero hacer en la última charla de este conversatorio es mostrar cómo distanciamiento y ruptura no es en el sentido de unas separaciones completas. Lo que ocurre es que estos pintores fueron cada uno genial en su estilo. Entonces, llega un momento en el que después de haber compartido algunos años con unas influencias muy marcadas de circunstancias de la primera parte del siglo XIX, después en la segunda parte del siglo XIX ocurre que cada quien toma su camino. Y eso
como les decía, esa apertura de caminos, esa bifurcación de senderos, como lo plantearía Borges, pues no es otra cosa sino la apertura para todo el arte del siglo XX. Yo creo que el impresionismo es una de las raíces más profundas, si no la más, de todo el arte del siglo XX. Y quiero terminar en particular con un par de o tres características y tres movimientos que abren el arte del siglo XX, como son el puntillismo, el fauvismo y el cubismo. Y eso lo vamos a ver entonces en detalle más adelante. Yo les decía, continuando con lo que conversábamos la vez pasada, que la ciudad, en este caso París, se convierte para los pintores en lo que se puede denominar una pintura de paisaje. Y este es un caso muy interesante de Renoir sobre la plaza Clichy, donde ustedes ya pueden identificar el carácter casi que exclusivo del pintor. Lo que ocurre entonces es que cada pintor utiliza herramientas y maneras de concebir la pintura que van a ser bien diferentes, bien distintas de sus colegas y amigos. Y eso pues ha sido, es una cuestión muy interesante porque es algo que en los grandes periodos del arte, lo que decíamos con la comparación que hacemos con el arte del Renacimiento en Florencia, eso es algo que también ocurrió en el Renacimiento, que los pintores en una generación mucho más, duró mucho más tiempo, pero los pintores tuvieron el estímulo para sentirse cada uno proponiendo cosas relativamente diferentes. Entonces, aquí tenemos un caso que es, en este caso, Renoir, con una imagen de la Place de Clichy en París, que en últimas tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada de la poética de la ciudad. Es decir, para todas estas personas, y no solo hablaría de París, sino en general, la ciudad en Europa va a tener una transformación importantísima. En cuestión de 15 años, París tiene una duplicación del número de habitantes. Y en una sensación que después de haber pasado por guerras, por conflictos, por todo lo que hemos visto en el ambiente político, está acompañada de una gran prosperidad. Les comentaba la última vez que después de la destrucción del año 70, después estamos aquí 10 años después, ya la ciudad está completamente rehabilitada y reconstruida, lo que decidieron reconstruir. Y lo otro lo convirtieron en jardines. Pero es una época en la que la gente, la mayoría de la gente percibió una enorme prosperidad. Y eso, por supuesto, va a redundar en beneficio de los pintores, en el sentido en que la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos va a poder, a partir de esta década, va a poder vender sus obras y lo va a hacer muy bien. Tal vez con excepción de Van Gogh, con excepción de Cézanne, pero y Sisley, todos los demás pintores, a partir de esta época, estos pintores impresionistas empezaron a tener un reconocimiento muy importante en la venta real de sus obras. Y que tiene que ver con lo que veíamos en la reunión pasada, que también contaron con personajes que les ayudaron en la venta de los cuadros. De hecho, prácticamente toda la profesión del galerista como vendedor de arte se empieza a consolidar justamente en el siglo XIX. Les comentaba, por ejemplo, que este señor Durand Orwell, que lo vimos pintado en algunas imágenes, unos cuadros la vez pasada, él organizó varias ferias de arte en los Estados Unidos y llegó a Estados Unidos con 200, 300 cuadros.
Entonces, imagínense lo que es, lo que supone para montar una exposición en Nueva York o en San Francisco, donde haya sido una exposición en 1880 de 200 cuadros. La logística que eso implicaba para lograr no solo exponer los cuadros, sino prácticamente venderlos todos. Y esa es una de las razones que explica por qué buena parte de los cuadros del impresionismo se encuentran en museos norteamericanos. No sé, miren ustedes el detalle, este es otra, el detalle de la pintura. Donde uno puede apreciar la factura del cuadro, donde otra vez volvemos a ver ese asunto que hice por comparación con algo tan prosaico como un afiche publicitario. Es obvio que aquí, dijéramos nosotros, solo tenemos algunos elementos para pensar que estos son caballos y que esto es un coche de caballos. Pero la información pictórica que está presente en el cuadro es tremendamente escasa para poderlo inferir. Entonces, es otra vez el mismo juego que les decía antes, que nuestro cerebro, en cierta medida, no es que arme la totalidad de la imagen de lo que percibe, pero sí arma buena parte de la imagen de lo que percibe. Y eso es un fenómeno muy interesante porque nosotros a veces estamos acostumbrados a creer que nuestra percepción es casi que indubitable. Y creemos en algunos casos con extremada seguridad haber visto cosas cuando en realidad no las hemos visto. ¿No? En mi caso, con la cabeza de la vaca de la alquería, es un ejemplo muy diciente y yo creo que cada uno de nosotros puede dar ejemplos de ese tipo de espacios perceptuales donde uno confunde, en este caso, pues figura y fondo, en el caso de la vaca, o aquí, pues, no poder identificar qué es esto. Entonces, hay algo así como una especie de educación de la mirada que en arte resulta completamente fundamental. Pero lo que está aquí mostrándonos el artista es que prácticamente así procede nuestra percepción independiente de la existencia del arte. Eso es un fenómeno muy interesante y también en términos filosóficos, como lo vamos a ver más adelante, es esta la época en la cual los conocimientos de fisiología, es decir, de la forma como el ojo procesa la imagen y el color presente en la naturaleza, empiezan a tener unos avances enormes. Buena parte de lo que sabemos hoy de fisiología ocular lo sabemos por los avances de la ciencia en el siglo XIX. Y estos pintores estaban familiarizados con esos avances. Bien, entonces aquí quiero también en ese ejercicio por ver la poética de la ciudad. Otro aspecto fundamental es, en este caso, con la pintura de Edgar Degas, mostrar otra faceta de la actividad cultural en Francia. En alguna ocasión creo que vimos imágenes de la ópera, aquí tenemos imágenes del ballet. Para Degas es bien interesante porque estas imágenes no son solo el problema de la luz, por decir, como lo hemos trabajado, sino también el problema humano. Y ese es uno de los puntos que me gustaría explorar en un próximo conversatorio, poder ver, hay un interés muy especial de Degas por las bailarinas, por las molineras y por las lavanderas. Y a mí me interesaría en una sesión dedicarle todo el tiempo al análisis de eso, porque no es únicamente, como vemos aquí y posiblemente en los otros cuadros, un problema de la combinación de los colores, o por ejemplo, en este caso, y ya lo habíamos visto con un comentario a propósito de la lavandera, la capacidad de Degas para dar cuenta del tejido. Miren ustedes la falda de la bailarina. Uno siente el carácter satinado de la falda,
Y eso se hace con, como lo hemos visto, con apenas unos breves y rápidos pincelazos. Y otro punto, la perspectiva de Renoir, diferente de la de Degas, como siendo el objeto del cuadro relativamente familiar y parecido, pues la forma de procesamiento es diferente. Miren ustedes el acercamiento que es posible hacer en esta imagen. Es bien diferente del trabajo hecho por Degas. ¿No? He traído a colación esta imagen también relacionada con la vida nocturna de París, para ver otra cuestión que es importante. Primero, pues la cita que ahora dice Edmond de Goncourt, ahora he visto a alguien que reproduce la vida moderna y que capta mejor el espíritu de esa vida. En este caso es muy interesante el cuadro por una circunstancia. Fíjense que hay tres espacios, o cuatro si quieren ustedes, de realidades muy diferentes. Está en primer plano la realidad de los espectadores, estas cuatro personas que están en el primer plano. Está en segundo plano la realidad de los músicos. Y fíjense lo diferente que es a medida que nos vamos yendo hacia el plano final del cuadro, donde están las actrices bailando al son de la música, son tres aspectos de diferentes posiciones frente a la vida. Y eso se ve en lo que están haciendo. Unos observando, los otros ejecutando la música, esperando, este señor posiblemente esperando el momento en que le toca interpretar el instrumento que tiene a su cargo, y finalmente las actrices. Entonces, hay una, esta cuestión me parece que es interesante, la sensibilidad que tiene Degas y por supuesto algunos de los otros pintores impresionistas para captar también la dimensión emocional de lo que están viendo, en particular de lo que están viendo en una ciudad que prácticamente todas las noches o todos los días trae transformaciones. Es de anotar, este señor Edmond de Goncourt viene a ser, ustedes seguramente han oído hablar de los premios Goncourt de novela en Francia. Es los hermanos Goncourt dejan toda su fortuna para la realización de este premio, que es un premio que, si no estoy mal, prácticamente empieza a ofrecerse desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hasta el día de hoy. Pero eran los hermanos Goncourt, que estaban muy en el contexto de la época de la segunda mitad del siglo XIX. Y la otra cuestión que viene aquí en términos de exploración es la técnica. Como ustedes ven ahí, el pastel sobre monotipo es una especie de impresión hecha solo una vez, ¿no? Por eso se llama monotipo. En otras palabras, es una especie de, no litografía o grabado, es un grabado pero con una sola impresión. Y el monotipo solo permite, después prácticamente se destruye. Hecha la impresión, prácticamente se destruye el monotipo. Y este es un ejemplo muy bonito de eso por la interacción de los colores. Es cómo lograr la presencia de prácticamente todo el espectro cromático en un grabado hecho una única vez. El otro aspecto a propósito de esa nueva manera de captar lo que está ocurriendo en el mundo, lo podemos ver en este otro cuadro de Degas titulado La señorita Lala en el circo de Fernando. El circo es otra invención del siglo XIX, muy especial en Europa y en los Estados Unidos, y después, por supuesto, nos llega a nosotros.
Pero la parte que me interesa mostrar aquí es la siguiente. Miren ustedes la forma en que está hecha la pintura. Eso en fotografía, seguramente Inés Cristina, que me comentaba que está en un curso, esto es lo que se llama una toma en contrapicado, que es casi que única en pintura. Lo que me llama la atención es cuando hablan del pictorialismo, que es ese afán de los fotógrafos porque sus fotos parezcan pinturas. Pero ese término tan elegante que acabas de decir, no, 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 no había oído jamás. ¿Alguien lo había oído? La técnica se llama contrapicado, que es el picado es de arriba hacia abajo, y cuando es de abajo hacia arriba se llama contrapicado. Pero a donde iba el punto es que el contrapicado aparece gracias a la invención de la cámara. Hasta donde tengo entendido, la cámara permite captar una imagen, en este caso de contrapicado, mucho más fácil que lo hace un pintor. Entonces, lo interesante es que aquí el pintor, sabiendo de las ventajas que tiene la fotografía, no recurre a imitar a la fotografía o a lo que hace el fotógrafo, sino a explorar las posibilidades que le da la fotografía, como en este caso, tomar perspectivas del mundo, en este caso, desde el abajo arriba. Y al lado tienen a la señorita Lala en una foto de esa época. Pertenecía a una familia de artistas de circo que prácticamente fue durante 3 o 4 generaciones fueron malabaristas. Aquí tenemos otra perspectiva de Degas. Fíjense, la primera es de abajo hacia arriba, y aquí tenemos la perspectiva de arriba abajo. Este cuadro resulta muy interesante, y esto lo digo como un abrebocas a lo que viene en la capacidad que tiene Degas para identificar las emociones humanas. Son emociones bien distintas. Ahí tienen ustedes lo que podríamos entender hoy como una chaperona, que es la señora mayor, que está en una actitud muy diferente a la de la bailarina. La de la bailarina siente uno que está haciendo una especie de estiramiento para salir a bailar. En fin, está en una actitud emocional bien distinta que Degas en este caso hace contrastar incluso hasta con los colores. Tenemos un cuadro de otra de las mujeres pintoras de Mary Cassatt. Recuerden ustedes, hemos hablado creo que de 3 o 4 pintoras en esta época de Mary Cassatt, una de Berthe Morisot, otra y de González. En este caso he vuelto sobre esta pintura, no sé si se acuerdan el cuadro que mostré hace unos días de el observador, el espectador dentro de la imagen. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro, en este caso distanciado, de qué significa mirar lo que se está viendo. El caballero que tiene el binóculo al fondo está viendo en dirección nuestra y por supuesto en dirección de la dama que está en este palco de la ópera. Entonces hay un juego aquí entre mirar y ser visto, que ese es otro de los puntos interesantes del espectáculo de la ópera como tal. No solamente se va a ver el espectáculo, sino se va a ser visto. Y ser visto por las otras personas de la sociedad, etcétera, etcétera. Y ese es un punto que no escapa a la inteligencia de los pintores, con la circunstancia de que en el caso de la pintura, nosotros aquí tenemos, hay un espectador por fuera del cuadro. No solamente tenemos el espectador dentro del cuadro, que sería el caballero que está a la izquierda en la imagen ampliada, sino también nosotros, que estamos viendo el cuadro. Entonces, dijéramos que aquí
la misma pintura se presta para un ejercicio de reduplicación reflexiva de la imagen. Trae este cuadro de Utamaro para mostrar las influencias que ejerció el arte japonés en los pintores impresionistas, pero es una influencia que fue aprovechada con mucha creatividad por parte de ellos y de ellas. Si ustedes ven, hay un parecido de familia notorio. Fíjense, por ejemplo, la inclinación de la cara respecto del resto del torso. Es una clara influencia de la forma de pintar de Utamaro, ¿sí? En este caso, en Mary Cassatt. Bueno, yo creo que con esto llegamos a uno de los cuadros que posiblemente ustedes habrán visto muchas veces. El famoso cuadro de Renoir de El baile en el Moulin de la Galette. Y quería hacer con ustedes el comentario que hace uno de los críticos que ya empieza a ver con mejores ojos el impacto de estos pintores en esta época. Y dice así, comillas, es una página de la historia. Se trata de un documento de la vida de París. Hasta que llegó Renoir, a nadie se le había ocurrido antes registrar un evento de la vida cotidiana en un lienzo de grandes dimensiones, 1,31 por 1,72. Su atrevimiento pensará con el éxito que merece. Llamamos la atención ahora sobre el impacto que esta pintura tendrá en el futuro. Es, de hecho, una pintura histórica. Es interesante porque como no solamente es el testimonio de la historia, sino ya el reconocimiento que va a tener el pintor a partir de este momento. Renoir entonces empieza a formar parte, si quieren ustedes, de la élite parisina y los cuadros empiezan a venderse en sumas importantes, lo cual pues ya le permite a él y a varios de los otros pintores tener una vida profesionalmente dedicada al arte. Voy a cambiar entonces un poco de registro a propósito de lo que decíamos anteriormente. Cada uno de estos pintores empieza a tomar senderos diferentes en cuanto a el arte, sino también en cuanto a sus desplazamientos como personas. Claude Monet se retira a Béthune, otro pueblito cerca de París, y Renoir, como les decía antes, luego de empezar a vender sus cuadros, prácticamente se dedica a viajar, en particular a Italia. Y vamos a ver más adelante algunas de las consecuencias de esos viajes a Italia. Pero es bien interesante porque es como si otra vez los impresionistas regresaran a ese contacto con la tierra y con las particularidades del paisaje, en este caso, diferentes de los que veíamos. ¿Se acuerdan? Monet es el pintor que nació en Le Havre, en el puerto. Lo que vemos aquí es bien diferente de lo que estábamos viendo en el puerto, incluso el impresionismo, el cuadro, el impresionismo. Y aquí hay una anécdota en la que dice, soy un impresionista. Esto es un comentario de esta época de 1880. Dice, pero hace rato que no veo a mis amigos impresionistas. El santuario se ha convertido en una escuela de lugares comunes que le abre sus puertas a cualquier pintor de brocha gorda que golpea en ellas. Entonces, es un comentario ligeramente negativo, pero anuncia algo que estaba indicando antes, y es que cada quien empieza a tomar un rumbo diferente, no solo en la pintura, sino geográficamente hablando. Este es el otro cuadro de Renoir, que es muy, muy conocido también. Este es un restaurante que existe todavía hoy en
en las orillas del río Sena. No creo que traje la foto ahora, pero eso muestra un poco la continuidad que tienen ciertos lugares en Europa. Almuerzo de la fiesta en el barco, y eso es bien interesante porque son los amigos de Renoir. De hecho, la señora que está en el primer plano es la novia de Renoir con la que se casaría algunos años después. Está jugueteando allí con un perrito. Y miren ustedes que el contraste en el manejo de las caras, a propósito de lo que estaba comentando antes, de esa alegría de vivir. En el cuadro percibe uno prácticamente un ambiente alegre, un ambiente relajado, un ambiente de gran tranquilidad, y esto no solo en el caso de las mujeres, sino también en el caso de los hombres. Hoy en día estas imágenes de muy alta resolución, y fíjense la factura, la forma como Renoir usa el pincelado para lograr, por ejemplo, en el caso de este muchacho, el sombrero y el contraste con el color rosa de la cara o del pelo. Aquí lo contrasto con un retrato, no he puesto las características del cuadro. Este es un cuadro de Frans Hals, que fue un gran retratista de la pintura holandesa 250 siglos antes. O de nuestro amigo Velázquez, un retrato del príncipe Próspero, que murió muy pequeño, y fue una tristeza para Felipe IV el fallecimiento de este bebé con unas características pictóricas que están a la vista. Pero entonces, fíjense el contraste con el retrato. Esto es interesante porque vuelve otra vez al punto de ¿por qué diablos, se pregunta uno, la gente no pudo entender estos cuadros con la facilidad con que se entienden este o este cuadro? ¿No? El otro punto interesante, yo les decía que iba a hacer un comentario sobre los viajes de Renoir a Italia. No solo fue la oportunidad del viaje, sino aquí ustedes ven una escena de un banquete. Pues este banquete, en la perspectiva de Renoir, Renoir tiene unos comentarios muy interesantes sobre la factura de este cuadro, porque tal vez el cuadro que más le gustaba a él del Museo del Louvre es este, que es un cuadro de Paolo Veronese, que se llama, no sé si ustedes identifican, es Las bodas de Caná. Sí, claro. Y dice, este es quizá el lienzo más grande que se ha pintado en la historia de Occidente, que es un cuadro que inicialmente estaba en el refectorio de la iglesia de San Giorgio en Venecia. Y Napoleón, con ocasión de la posesión de Italia, lo mandó a desmontar de la iglesia de San Giorgio. Es un cuadro, yo creo que más adelante tengo las dimensiones. No tengo las dimensiones, pero es un cuadro de fácilmente 12 metros por 9 o 10 de alto. Entonces son como 80 metros cuadrados de tela. Hoy este cuadro está en el Louvre y era, además de los viajes que hizo Renoir por Italia, es el cuadro que más le gustaba. Pero ¿cuál es la diferencia con esta escena de banquete? Otra vez volvemos al tema de la cotidianidad. Mientras este es un banquete que representa las bodas de Caná en un aspecto entre mítico e histórico, ahora vamos a ver por qué histórico, el otro es un cuadro de la vida. Mientras aquí tenemos un cuadro donde las personas están prácticamente quietas,
Miren ustedes, no sé si alcanzan a identificar a Cristo al fondo y a la Virgen a la mano derecha de Cristo, ¿sí? En la mitad. Sí, sí, Y todos sí, los sí. personajes, Ah, ustedes sí. los ven, están o comiendo, pero fíjense, es un detalle interesante. Nadie habla. Están mirándose, están mirando el plato, están esperando que les sirvan vino. De hecho, no sé si ustedes ven a la derecha, ya ha ocurrido el milagro de las bodas de Caná y el agua la están convirtiendo en vino. Este es un cuadro que está en un monasterio. Entonces, el requisito de los monjes era que no aparecieran hablando para seguir guardando el secreto del silencio. Entonces, el Veronés hizo este cuadro y ustedes miren el detalle que ven aquí ustedes. Los músicos, todos están en actitud de silencio. Se miran unos a otros, pero ustedes no ven ahí que la gente esté hablando. Y esto está en concordancia con una orden muy precisa que le dieron los frailes al Veronés para que el cuadro pudiera estar en el refectorio de la iglesia de San Giorgio. La iglesia de San Giorgio es la que queda, cuando uno llega a la plaza de San Marcos, hay una isla que está enfrente. Esa iglesia que está ahí enfrente es esta, donde estaba este cuadro, y esto estaba en el refectorio, en el comedor de los monjes. Que imagínense ustedes las dimensiones para albergar un cuadro de 70 metros cuadrados en una de las paredes. Y pues este es el cuadro que le sirve de inspiración a Renoir para hacer una cuestión completamente distinta. Es una cena con un evento festivo, qué sé yo, un compromiso de alguno de los que están presentes allí, pero alrededor del tema de la comida y de la bebida. Y en una dimensión muy diferente. La dimensión histórica que les decía son varias. Aquí tenemos una. Resulta que los músicos son los pintores. Entonces el Veronés es el que está tocando el violón. Mm. Y el Tiziano es este que está tocando el otro violón. Y no sé si ustedes han oído hablar del poeta Aretino, Pietro Aretino. Un poeta del Renacimiento, especialmente tiene poesía erótica, y aquí el Veronés lo retrata en la mitad. Igual en una actitud completamente estática. Y el otro ingrediente es que los invitados a las bodas de Caná son todos los reyes de la época. Aquí tenemos a Suleimán el Magnífico, el que era el emperador de los turcos. Y fíjense en lo que les decía, ninguno está hablando, todos están en silencio. Es interesante el detalle de la señora que está aquí, con escarbando de los dientes. Ay, sí. Sí. Con el palillo de dientes. Sí. Sí, tal cual. Todos están inquietos porque prácticamente ya terminó la boda de Caná, pero se quedaron cortos de vino. Entonces están esperando el vino. Pero entonces les decía, en este cuadro aparecen prácticamente todos los monarcas de lado y lado de Europa en esa época. Está el emperador Carlos V, está Francisco I de Francia, pues yo puse ahora el caso de Suleimán el Magnífico, pero para hacer el contraste con este almuerzo de fiesta en el barco. Entonces, esta comparación no es del todo gratuita, porque es el mismo Renoir el que en alguna de sus memorias o de sus cartas dice: yo cada vez que voy al Louvre tengo que ir a ver las bodas de Caná. Y dice, mi representación de las bodas de Caná es este cuadro. ¿No? Que ese es un asunto que me parece muy interesante cuando el pintor dice: yo estoy conectado con esta tradición.
y con este ejercicio pictórico. Muy bien, aquí tenemos otro que es otra escena de celebración, en este caso un bautizo, para mostrar que pues la escena cotidiana como tal no es la primera vez, pero tiene unas características muy particulares en cada estilo. En este caso, pues fíjense ustedes el desorden que hay aquí en la parte inferior derecha. Las cáscaras de huevo todas botadas, el padre orgulloso con su hijo recién bautizado. Así. Hay una serie de detalles que pues hacen interesante la comparación también en este caso con la fiesta para celebrar un nacimiento del pintor holandés Jan Steen. Y llegamos a tal vez el que sea el último cuadro de Eduard Manet con A. Este cuadro, Manet es de los pintores que muere relativamente joven. Él nace en el año 30, si no estoy mal, y muere en el año 82, prácticamente a los 52, 53 años. Yo les había comentado que él tenía un interés particular en la pintura de Velázquez. Aquí tenemos otra vez el juego de los espejos. De hecho, si ustedes reparan, en el lado derecho del cuadro está la imagen de la persona que atiende en el Folies Bergère de espalda, con la persona, conversando con la persona que vemos en el espejo. Ahora, si uno hiciera el análisis de del reflejo de este cuadro, encontramos que la posición en la que está el señor tendría que ser al lado de las botellas. Y la persona no está mirando al lado de las botellas. La persona esta señora está mirando más prácticamente con indiferencia. Manet muere por una infección de diabetes, le tuvieron que cortar una pierna y pues eso se le complicó y murió. Pero aquí también hay otro mensaje político muy interesante. No sé si entre ustedes haya alguien que conozca de cervezas. La etiqueta que hay de las cervezas, aquí están las dos botellas de cerveza, son etiquetas de una marca inglesa. Ahora no recuerdo cuál es la marca inglesa, pero es un detalle interesante porque es posible que sea una consecuencia de la enemistad que en este momento tenía Francia con Alemania. Y la resistencia, en este caso de Manet, que era, pues tenía pues, cierto compromiso político para ponerse en desacuerdo en la forma como Alemania dejó a los franceses después de la guerra de 1870. Y el detalle, ya mencioné el detalle del espejo, el detalle del centro, va a ser interesante a partir de ahora en lo que quiero mostrar. Hay un tercer detalle, no sé si ustedes vieron en la imagen anterior, que es este, aquí tengo la ampliación. Ustedes saben, en el Folies Bergère presentan también a veces ciertos espectáculos circenses, como malabaristas. ¿Sí ven las piernas, los pies de la malabarista? Sí. Y ven el detalle en la parte izquierda ahora, detrás de al lado de la lámpara. Ah, sí, sí. Sí. Eso es una cuestión muy interesante porque es como el pintor tiene la capacidad para no solamente darnos un detalle de la imagen, sino esto tiene una cantidad de detalles. Y es justamente en la captación de esos detalles donde la mirada pues enriquece muchísimo.
Lo que puede ser una anécdota a propósito de los licores que están sobre la mesa o las naranjas que están sobre la copa de cristal o el asunto que veíamos de el señor en conversación con la expendedora de licor, pues todos esos son unos detalles que ayudan a la interpretación adecuada del cuadro. Entonces, aquí, ya después de haber hablado de la forma como los pintores han trabajado la figura humana, el paisaje, voy a hacer un paréntesis con algunas imágenes a propósito de las naturalezas muertas. O en español el término naturaleza muerta a mí no me convence mucho. Still life en inglés es mejor, porque es como vida quieta, vida puede ser naturaleza muerta, pero Claro. otras cosas. Este es también prácticamente uno de los últimos cuadros de Edouard Manet, Atado de espárragos. Y una anécdota o dos anécdotas muy interesantes. La primera es sobre el papel, el asunto de la importancia de la naturaleza muerta en el arte. Y dice, un pintor puede decir todo lo que quiera con frutas o flores. Quisiera ser como el San Francisco de la naturaleza muerta. Y este cuadro de los espárragos es absolutamente espectacular, ¿no? Por la forma como Manet capta sobre todo el carácter violáceo de la punta de los espárragos blancos en los cogollos. La anécdota que quería contarles, la segunda anécdota que quería contar sobre este cuadro de Manet es que este cuadro Manet lo hizo por encargo de un amigo, ¿no? Y él le dijo, le voy a cobrar 800 francos. Y al amigo le gustó tanto el cuadro que le mandó 1000 francos. Entonces, mire lo que hizo Manet. Le mandó otro espárrago en un cuadro más chico. Y le dice algo así como, al atado le hacía falta un espárrago. Este amigo se llama Charles Efrusy, ramito de espárrago para Charles Efrusy, pues es una anécdota sobre ese tipo de cosas humanas, demasiado humanas, entre el pintor y sus primeros clientes, en este caso prácticamente el último, porque después de esto ya Manet estaba muy mal y él muere 1 o 2 años después. Otra configuración de la naturaleza muerta, en este caso por Edgar Degas, donde yo quiero que veamos el contraste que existe entre los tipos de imagen. Volvemos a Monet con el tema de las naranjas y seguramente ustedes aquí podrán recordar las naranjas del cuadro de Manet. Es otra configuración. Y Cézanne, naturaleza muerta con plato de frutas. Es otra manera de ver el mismo problema de las frutas y los colores o la textura, como podemos ver en este cuadro de naranjas y manzanas. Con una característica que en este cuadro es evidente y es cómo aquí el fondo empieza prácticamente aquí resulta difícil identificar dónde termina la mesa y dónde empieza la pared. Que eso va a ser un problema interesante unos años después. El contraste entre objeto y fondo va a ser un problema interesante en la pintura de comienzos del siglo XX, pero prácticamente pueden encontrarse ciertos indicios ya en Cézanne.
Cézanne, fíjense, aquí he hecho un salto en el tiempo de casi 20 años. Cézanne vivió hasta el año 10, 12, pero fue uno de los pintores más longevos. Y Gauguin. Prácticamente creo que no había mostrado ningún cuadro de Gauguin aquí en este conversatorio, donde el tema, por supuesto, de las manzanas y los duraznos se trastoca por el tema de los mangos. Ya está Gauguin en Tahití, a donde emigra y allá muere, y tiene, pues, por supuesto, otras influencias de la naturaleza que impactan, por supuesto, la forma de percepción, en particular, del color. Renoir. Este es un cuadro, fíjense, el tema, el asunto de la textura de la piel de los duraznos. Siente uno la piel del durazno. Sí, tal cual. O las peras que están abajo. La diferencia Perfecto, de ¿no? textura en la piel de la pera y la piel del durazno. Sí. Y con esto entonces voy a ya haciendo un cambio importante. Yo les decía que poco a poco el impresionismo empieza a hacer este tipo de pintura que veíamos de Van Gogh, que poco a poco se va a dar a conocer como el puntillismo. Y más que puntillismo, en esa época se llamaba el divisionismo, en el sentido de que la pintura se establece por divisiones. Y ese es un punto muy interesante que está en estrecha conexión con ciertos descubrimientos que estaba haciendo la fisiología óptica en este momento. Y sobre eso quiero también detenerme un poco. Fíjense, aquí no tenemos la técnica de lo que se va a conocer como puntillismo, pero sí tenemos la técnica del divisionismo, en el sentido en que hay una división entre el pincelado negro y el pincelado azul y el pincelado blanco. Es como si cada rayo de luz mereciera un espacio diferente en el lienzo, ¿sí? Que puede ser articulado como puntos, como lo vemos aquí. Vean ustedes la forma como Van Gogh resuelve el problema del piso o el de la pared, o la forma como Van Gogh pinta aquí el agua en contraste con las dos orillas y las hojas. Entonces, poco a poco, estos pintores identifican cómo la información visual está segmentada. Y esa segmentación en el cerebro se procesa para completar una imagen que, dijéramos, no presenta ni divisiones ni puntillos, ¿no? Es como si aquí ya el deseo del impresionista fuera el de mostrar cómo es que ven los ojos sin intervención del cerebro o intervención de la persona que tiene cerebro. En otras palabras, es como si aquí el impresionismo dijera cómo diablos ven los ojos si solo estuvieran conectados a la información visual. Y eso es lo que creo que están tratando de mostrar estos pintores en este cuadro. Ya lo vamos a ver que el caso de Van Gogh no es solamente el único. Aquí tenemos, sino en divisiones, o en este otro, mujer sentada junto a la cuna. Ahí ven ustedes, no sé si alcanzan a ver los puntos negros, ¿no? Hay un vestido también, el blanco y el negro. Es como si ocuparan espacios diferenciados, tratando de dar una interpretación acerca de lo que el ojo ve sin mediación, bien sea del cerebro o de la persona con el cerebro.
¿sí? Y con eso llegamos al pintor que va a ser reconocido como el inventor de esta técnica que estamos llamando puntillismo, que es George Seurat. Seurat es más joven, no sé si en el cuadrito que les mandé aparece la fecha de nacimiento y muerte de Seurat. Tenemos un cuadro, Bañistas en Asnières, donde vemos ese ejercicio por tratar de identificar cómo es que ve el ojo sin mediación del cerebro. Todos sabemos que nosotros no vemos así, nosotros no vemos por puntillas, no vemos con divisiones, vemos una imagen que es, si quieren ustedes, continua. Pero esa no es la forma como nuestros ojos reciben la información del mundo exterior. Y eso era lo que estaban descubriendo los ópticos y los fisiólogos de la visión. Ciertamente, uno es el proceso de recepción del color, en este caso, o de la imagen, en la retina, y otra, la forma como el resto del cerebro se encarga de procesar las imágenes visuales para decir, vemos a unos muchachos o a unas personas bañándose a la orilla del río Sena, cerca de Asnières. Es como si viéramos y en píxeles, ¿Perdón? la pixelación. Sí. Es como si fueran píxeles, la Claro. pixelación. Sí, Sí. de hecho, toda la tecnología de píxeles, que es una tecnología que empieza a desarrollarse prácticamente en esta época. Ahora más adelante voy a entrar un poco más en detalle en esa parte, pero ese es el punto. Y si ustedes cogen una imagen y le hacen zoom, llega un momento donde se encuentran con las divisiones. Cualquiera de estas imágenes, si yo le hago zoom, 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 llega un momento en el que yo veo un punto blanco y un punto rojo y un punto negro. Ahora lo vamos a ver. Entonces, estos pintores, leyendo lo que estaba ocurriendo en ciencia en esta época, pues, y lo que estaban descubriendo, yo les hablé de Helmholtz en Alemania, que es prácticamente el primero en hacer un tratado de óptica con todas las características que prácticamente dominan la ciencia de la óptica y la fisiología del ojo humano y de otros organismos, de otros mamíferos, pues eso en esta época fue conocido por los pintores. Y por supuesto, ellos lo aprovecharon. Fíjense el detalle del pixelado en este caso, tal como creo que era Rosalito la que comentaba. Ven el muchacho que está aquí sentado. Esta es la imagen que a la que le voy a hacer zoom. Y fíjense toda la calidad que tiene. Pero aquí ya puede el ejercicio que pretende hacer el pintor, ¿no? Este todavía no es un ejemplo concreto del puntillismo como lo estoy postulando, pero fíjense que ya se acerca en esa dirección y por eso lo comparo con estos otros cuadros de Van Gogh, en particular con este, donde sí vemos las divisiones con más claridad. Aquí tenemos este caso y otra característica también es que Seurat fue un pintor, primero, mucho más joven que todos ellos y que también murió muy joven. Creo que murió unos 5 o 6 años después de esto. Trabajó con lo que se llaman los lápices Conté, que es una especie de carboncillo, pero en forma de lápiz. Sí. Que le permite al dibujante hacer un trazo muy rápido y un trazo en el que el papel y el lápiz establecen las divisiones. En el mismo proceso, este tipo el papel que se usa para esto, lo mismo, la forma como el lápiz queda impreso, impacta el papel, hace que queden estas divisiones, en este caso, que parecen como píxeles, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, llegamos a este cuadro, que sí ya es lo que va a ser la revolución del puntillismo.
que es de Georges Seurat, el domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte. Este es un cuadro que tiene varios antecedentes. El pintor le dio muchas vueltas para llegar a esta presentación, pero aquí es donde vemos el puntillismo en toda su expresión. Y la otra característica es que estos autores puntillistas, por decirlo de alguna manera, fueron los que más se acercaron a las cuestiones, a los descubrimientos de la óptica. Mientras que personajes como Monet y como Cézanne se distanciaron un poco de ese contacto con elementos científicos. Entonces es como, dijéramos, la nueva generación trayendo unos elementos adicionales. Y el otro, no sé si ustedes ven, que prácticamente son dos orillas del mismo río. Y si ven la diferencia entre los personajes. Mientras que esta es una escena burguesa, la anterior es una escena más popular. Y se comenta que prácticamente es en el mismo, la orilla, no sé, esta supongo, no sé si es la orilla A y la orilla B del río. Pero quería mostrar la forma como el estilo va emergiendo lentamente. Aquí vemos una enorme diferencia frente a todo lo que hemos contemplado hasta ahora, pero aquí ya vemos el punto, el asunto del puntillismo en su mejor expresión. ¿Sí? Y aquí vemos, esta es una imagen, por supuesto, pixelada, mucho más amplia, de los bocetos que hacía Seurat para mostrar lo que estábamos mencionando como divisionismo. Aquí tenemos entonces una división entre el blanco de la vela y el azul del agua con el ocre de la sombra, ¿sí? O el verde del prado, los matices de sombra que pueden proyectar los árboles. Este cuadro, modelo vista por la espalda, es un cuadro que presenta la técnica puntillista tal como lo hemos mostrado. No sé si ven, esta es prácticamente la oreja de la modelo. Si ven, este sector es al que le he hecho el cuello y la oreja por detrás. Entonces, esto es un cuadro interesante por no solo la técnica del puntillismo, sino porque también era un ícono de la pintura francesa. Miren ustedes el cuadro que tenemos a continuación. A propósito de lo que hemos llamado esos diálogos entre pintores. Este es un cuadro de comienzos del siglo XIX de uno de los pintores más famosos en Francia, que es Ingres, la bañista de Valpinson. Pero entonces vean ustedes la diferencia entre este cuadro y este. Entonces, aquí, siguiendo esa explicación que estaba ofreciendo antes a propósito de lo que ve el ojo con cerebro y persona, nosotros vemos en modo Ingres, por decirlo de alguna manera. Nosotros no vemos en modo Seurat, pero nuestros ojos sí. Lo interesante es que aquí el pintor está diciendo cómo es que ven nuestros ojos sin intervención del cerebro. Esto ha sido muy aprovechado recientemente en asuntos de inteligencia artificial, porque un computador que quisiera tener información visual a través de una cámara, en últimas lo que hace es captar puntos o píxeles, como decíamos antes, que procesa informáticamente. Sí. Entonces, no es un punto, dijéramos, de ciencia de hace 150 años, sino que es un punto en el que se sigue discutiendo
la pertinencia de este tipo de metáforas, en este caso, detectar si nuestros ojos perciben de forma puntillada o segmentada, y si nuestro cerebro lo que hace es componer la imagen. Y prácticamente buena parte de la neurofisiología contemporánea parte un poco del supuesto de que nuestro cerebro nos ofrece una imagen del mundo en la que se integra información de muchas maneras, haciéndonos ver un mundo un poco, si quieren ustedes, con estas características y no un mundo segmentado como estas. Pero eso no quiere decir que nuestros ojos, con independencia del cerebro, con independencia nuestra, haga lo que estamos viendo en este contraste. Un cuadro posterior de Ingres, pero fíjense que es la misma pose de la bañista. Entonces, en este caso, pues tenemos no solo la circunstancia de Ingres de Seurat hablando con Ingres, sino Ingres hablando con Ingres, casi 50 años después. En cuadros que, por supuesto, son muy reconocidos en el Museo del Louvre. La expresión tondo que aparece aquí, el tondo realmente es la imagen circular de un plato. El tondo es la imagen que por lo general, eso viene incluso desde las vasijas griegas. Las vasijas griegas tienen un tondo y en el tondo aparece la imagen circular que en este caso Ingres, el cuadro era cuadrado, perdón la redundancia, pero lo mandó recortar en forma de tondo. Ujú. Volvemos a Seurat con el asunto del puntillismo, con otro cuadro que es espectacular, que es el show del circo. Está en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde vemos cómo hay una modificación, si quieren ustedes, sofisticación del estilo impresionista, que por algunos críticos también se llamó como el impresionismo científico, por esa conexión con las doctrinas de la fisiología óptica de la época. Oeste de Seurat. Seurat muere prácticamente en este año de 1891 y el cuadro quedó inconcluso. Eso se ve en el caballo y en la cabeza del payaso, especialmente. Y la otra característica es que Seurat pintó también el marco. Por eso esta foto aparece con el marco también, porque el marco es parte de la obra, ¿no? Ujú. Y tenemos aquí, ¿recuerdan ustedes qué sé yo, el domador o quién sabe qué será este personaje de la izquierda, con el boceto correspondiente al lápiz con T, para tratar de ver las similitudes entre estas dos técnicas. ¿Sí? Dice las reglas. Este es un amigo de Seurat. En otro cuadro con este estilo puntillista, dice: las reglas no obstaculizan la espontaneidad de la invención o la ejecución. La ciencia nos entrega cualquier forma de incertidumbre y nos permite movernos libremente en un círculo amplio. Sería un insulto para la ciencia y para el arte creer que la una excluye a la otra. Esa es una afirmación que a mí me parece muy relevante porque a veces oye uno con frecuencia que arte y ciencia son dos mundos relativamente diferentes. Y una de las cosas que me interesa a mí es mostrar casi que lo contrario. Y aquí lo veo reflejado en esta cita de Sócrates.
en la que dice, pues sí, tienen miradas, preocupaciones diferentes, pero en el fondo también tienen una preocupación que en últimas es la preocupación del ser humano por conocer, por saber, por darle gusto a la curiosidad. Este es otro, Henry Edmund Cross, también de origen inglés, donde se hace el ejercicio del puntillismo o del divisionismo, con una característica, volvemos otra vez a Camille Pissarro, que era otro de los pintores iniciales del impresionismo, usando las técnicas nuevas. Así como Cézanne y Monet nunca pintaron al estilo puntillista, Pissarro sí lo hizo. Es interesante, Pissarro es prácticamente el pintor más longevo de todos. Si no estoy mal, es el primero, creo que nace en 1829 y viene a morir casi a los 90 años, en 1920 algo. Y yo les decía en alguna ocasión que él fue el que fue tal vez el mejor amigo de todos. Fue como la figura que tuvo amistad con todos y cada uno de los pintores impresionistas, incluso de los nuevos, como el caso de Seurat, tanto como para acompañarlo en esta revolución pictórica del puntillismo. Bien, con esto entonces voy a entrar un poco ya para terminar en lo que significa pues el trabajo de llegar a esta expresión puntillista. Dice, dividir los tonos es obtener la ventaja de todos los beneficios derivados del color y de la armonía. Y eso se puede hacer por medio de 4 caminos. En primer lugar, por medio de la mezcla óptica de los pigmentos puros, en este caso de los colores del espectro, que son 7, los del arco iris. 2, por la separación de elementos variados, el color local, la luz y sus interacciones. 3, por el balance de estos elementos y sus proporciones, como contraste, gradación e irradiación. Y finalmente, se puede lograr en el cuadro la concordancia gracias a la escogencia de una pincelada en concordancia con el tamaño del lienzo. Entonces, eso está más o menos claro. Miren lo que voy a mostrar aquí. Aquí encontramos lo que decía Rosarito a propósito del pixelado. ¿Qué es lo que ha hecho el pintor? El pintor lo que ha hecho es una combinación de los colores prácticamente en píxeles para tener una impresión, en este caso, de la combinación de verde, amarillo y azul, que estando pintados de manera independiente en el lienzo, producen la impresión de lo que estamos viendo en este punto en particular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se logra eso? Este es un punto que me parece muy interesante porque así como Rosarito mencionaba el asunto de la pixelación, está el otro tema y es que con la combinación de el magenta, del cian o el turquesa y el amarillo, puede lograr casi todos los tonos de colores que el ser humano puede ver. Y esa es la razón por la cual uno en la tienda llena 3 frascos de color para la impresora. Claro. No solamente es el asunto del pixelado, sino que en esta época estos pintores estaban descubriendo un asunto que es fundamental para toda la industria gráfica. Y es que con estos 3 colores elementales, en la combinación puede uno lograr prácticamente todos los colores visibles. Y eso pues tiene que ver con lo que estábamos comentando a propósito de la fisiología y de la óptica. Miren ustedes en este caso lo que se puede llamar un color cerúleo, que es una mezcla de turquesa, magenta y amarillo y negro.
Entonces, Ujú. una adecuada mezcla de estos cuatro colores nos puede dar el color cerúleo, ¿sí? Y así con todo lo demás. Ujú. Entonces, aquí es muy interesante porque, pues en este caso, Signac o Seurat o estos pintores puntillistas, pues estaban dando respuestas que prácticamente después sirvieron no solo a la ciencia, sino a las cuestiones, a los desarrollos tecnológicos que vienen durante el siglo XX a propósito de la impresión gráfica. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa si yo junto el turquesa, el cian, el turquesa, amarillo y negro en estas proporciones? Que yo termino viendo más o menos esto. Ujú. Entonces, fíjense, la información que recibe nuestra retina es esto más esto más esto más esto, en unas proporciones como las que están señaladas en la gráfica y termino viendo esto. En otras palabras, la retina me da información de esta proporción de este color, más este color 2 más este color 3 en diferentes proporciones y con una combinación como esta, y eso hace que mis ojos vean este color. Y así con los demás casos. Izquierda a derecha, entonces tenemos el componente cian, el componente de magenta, el amarillo y el negro combinado. El modelo combinado como lo percibiría el ojo a suficiente distancia. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante, porque uno aquí se pregunta entonces, ¿dónde está la realidad? ¿La realidad está en este color o está en este? Y esa es una pregunta muy, muy difícil de responder. Muy difícil de responder porque aquí esto que vemos a la derecha es lo que nuestro cerebro procesa a partir de esta información fragmentada que nos llega a la retina. De hecho, toda la información que nos llega a la retina y a prácticamente todas las terminales nerviosas, tanto acústicas como táctiles, como olfativas, es información fragmentada. Y el cerebro lo que hace es obtener de esa información fragmentada, gracias, por ejemplo, a la distancia, obtener una información que es definida, porque estos tres colores son colores diferentes, pero con una característica, y es que esto es una percepción subjetiva. ¿Sí? Aquí tienen un caso, esto es muy de la industria gráfica. La foto de la parte de arriba es una composición de estas cuatro coloraciones. Entonces, esto es lo que, si quieren ustedes, esto es lo que puede imprimir una impresora. ¿Y qué es lo que hace la impresora? La impresora lo que hace es botar tinta de los cuatro colores en las proporciones requeridas de acuerdo con el programa para que salga esta foto. Y ustedes a continuación dirán, pero bueno, prácticamente entonces lo que nos está diciendo es que eso es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es recibir información fragmentada de las terminales de la retina que son procesadas en el nivel de los milisegundos para que podamos decir qué tan linda está esta flor roja en contraste con las amarillas y el resto del surco, o las margaritas que están en la parte inferior. Y eso lo tenemos nosotros, que somos una especie que tiene ojos de capacidad tricromática. Y tricromática hace sensibilidad a tres colores. Pero posiblemente un felino, un gato, un perro, no ve colores y no ve este espectáculo que vemos nosotros. Ve otras cosas. Entonces, este pintor, Cross, que ya lo habíamos visto tal vez en esta imagen, Edmund Cross, hace la siguiente reflexión.
y dice, en el acto creativo, no solo el instinto juega un gran papel, sino la voluntad. La voluntad solo puede actuar de datos reales y exactos. Esta es la exactitud a la que aspiro. La busco en las leyes que gobiernan el contraste de las técnicas. Entonces, es interesante ver cómo el impresionismo con esta variante del puntillismo tiene un acercamiento con lo que se estaba haciendo en ciencia. No sé si ustedes han hecho recientemente el examen de conducción. No. Este es un test típico de los exámenes de conducción. ¿Qué número ven ahí? 74. 74. ¿Alguien ve el 71? ¿También? También. Sí. Sí. ¿Alguien vio solo el 71? No, Mm, 74, no. 71, 91. El 74 quiere decir que están viendo divinamente. Decía, este es el llamado test de Ishihara, un japonés que se inventó esta combinación de colores y que son muy usados en los exámenes de conducción. De hecho, son como 36 imágenes de este estilo donde las personas son invitadas a identificar los colores, en este caso, en el contraste de colores, identificar los números. Claro. ¿Están oyendo un ruido horrible? Yo estoy oyendo un ruido horrible aquí. No. Bueno, excelente. Bueno, y con esto, entonces, prácticamente llego al final, porque yo les decía que el impresionismo deriva hacia prácticamente los movimientos más importantes del siglo XX, que es el caso del fauvismo. Las fauves en francés quiere decir algo así como las bestias. Después, todo este grupo, pues uno de los asuntos interesantes es que cada generación de pintores nuevos pretendía ser una novedad y por lo tanto una revolución. Y con este asunto del puntillismo o del divisionismo, encontramos que dos de los estilos más importantes del siglo XX, el primer caso es el de Matisse con el fauvismo, lo vemos en este cuadro, que prácticamente simplemente lo muestro ya para cerrar el conversatorio, lujo, calma y voluptuosidad, pero con una enorme diferencia frente a todo lo que hemos visto a propósito del impresionismo. Aquí ven ustedes el detalle del cuadro. ¿Sí? Uh-huh. Y el otro lado. Y el otro, que es el del cubismo. El desarrollo del cubismo, Picasso hace un especial a la conexión que tiene con todo el movimiento impresionista.